Bueno, primeramente, muy buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Martínez y soy postulante a la carrera de Comercio Internacional en la Universidad UTEPSA. Bueno, como primer módulo, yo le voy a explicar acerca del comercio internacional. Para esto nosotros tenemos que saber qué es el comercio internacional. Como bien sabemos, el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países con el resto del mundo, teniendo en cuenta que esta es uno de los pilares fundamentales de la economía a nivel mundial. La importancia del mismo pude resaltar que son varios y uno de los más importantes es ayudar a fomentar el crecimiento de la economía de un país. También es una actividad económica que día a día va creciendo. Aumenta la riqueza de un país y esto se mide por la producción de bienes y servicios. Y también lo más importante, o bueno, lo más destacable, es que es una competitividad entre varias empresas a nivel mundial, ya que cada empresa va dirigido o se va desempeñando con diferentes precios y calidades del producto que ellos van a ofrecer. Siguiendo con las causas del mismo, las causas que es la distribución de los recursos de productos. Esto quiere decir que no todos los países pueden abastecerse con los mismos factores que se necesitan para poder estar en este fenómeno que es el comercio internacional. Entonces, dentro de esto existen cuatro, que son la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Entonces, varios de los países que son potencias mundiales normalmente cuentan con mucha tecnología y capital, a diferencia de nuestro país que cuenta con bastante tierra, lo cual nos hace favorables para que nosotros podamos producir uno de los productos más ricos a nivel mundial, que es la quinoa y la soya. Muchos países tienen el capital necesario para poder invertir, pero no la tierra como tenemos nosotros. Pasando a la globalización, como bien sabemos que la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en el crecimiento de la comunicación interdependencia entre los distintos países del mundo, uniéndose con sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que le brindan un carácter para que nosotros podamos integrarnos de esa manera. Entonces, el tema de la globalización es un tema muy amplio, ya que nos abarca la mayor parte de lo cotidiano. Entonces, nosotros, como tenemos a nuestro alrededor, tenemos muchos productos que no son parte de nuestra producción, lo cual ya ha habido anteriormente una integración entre nuestro país con algún país extranjero para poder nosotros traer ese tipo de mercancía, lo cual ya al momento de haber una interacción, entonces ya sería parte de la globalización. Entonces la globalización también se puede ver el tema de la globalización de mercados. La globalización de los mercados es cuando las empresas ven a todos los países como si fueran un solo mercado, que muchas de sus marcas van a estar en diferentes países. En uno de los ejemplos más claros es de la Coca-Cola. Entonces, como bien sabemos, este producto está básicamente, lo podemos encontrar en realidad, ¿no? En cualquier parte del mundo. Entonces, este producto ya es parte, digamos, de una globalización de mercado. Y también podemos tener a empresas como ser Toyota, McDonald's y bueno, una alta serie de empresas que se han posicionado en el mercado, lo cual ya están dentro de la globalización. Y también tenemos la globalización de la producción. Y la globalización de la producción se da cuando se quiere disminuir el costo de producción.
ya sea utilizando materia prima, mano de obra y suministros de otros países. En, por ejemplo, tenemos el Ford del mundo, debido a sus piezas de los vehículos que son traídos de diferentes partes del mundo. Y también hay un acuerdo, o bueno, hay un ejemplo muy claro que ha pasado con Brasil. Brasil lo que hace es fabricar los neumáticos para diferentes empresas que se dedican a la comercialización de vehículos, haciendo desde una globalización de la producción. Los instrumentos del comercio internacional. Bueno, los instrumentos son una parte muy esencial para, para este fenómeno que es el comercio internacional. Entonces, el, esos instrumentos se dividen en la política comercial, que es el conjunto de acciones y estrategias de un país, que un país opta para introducirse al mercado internacional. Entonces, sus políticas pueden ser el proteccionismo y el libre mercado. El proteccionismo, que ayuda a la producción nacional a que no se pueda exportar, o perdón, que no se pueda importar un tipo de producto que pueda afectar, digamos, a la economía nacional y sobre todo a la producción del mismo. Entonces, siempre en todos los países lo que hacen es proteger primero a la industria nacional para que después pueda entrar la competencia que ya sería a nivel internacional, ¿no? O traer un producto del exterior para que pueda competir con la producción nacional. El libre mercado, que ayuda a que los países tengan un mercado internacional sin fronteras, logrando satisfacer la demanda interna y externa del país. Dentro de los instrumentos, uno de los más importantes son los aranceles. Como bien sabemos, el arancel es un impuesto o gravamen arancelario que se aplican a los bienes, que son objetos de importación y exportación. Estos se dividen en mixtos, vamos primero por los específicos. Que los específicos son los impuestos que se graban sobre la unidad de medida, ya sea por el volumen o peso del producto que está ingresando. El ad valorem, que es un valor que se cobra al valor de la mercancía. Y los mixtos, que es una mezcla entre el específico y el ad valorem. Dentro de esto también existen las medidas no arancelarias. Las medidas no arancelarias son situaciones en las que un Estado no va a permitir el ingreso de un producto. Tiene un impacto proteccionista para ella evitar o restringir el ingreso de un producto con las normas técnicas que pueden ser las sanitarias, las autorizaciones y las certificaciones. Bueno, pasando al siguiente tema, yo les voy a hablar acerca de la operativa del comercio internacional. Entonces, la operativa se divide en dos, que son las exportaciones, que una exportación en cualquier bien enviado a otra parte del mundo con el propósito de comercializarlos. Entonces, eso es lo que dice el señor Franklin Pacheco, que es el envío legal de mercancías nacionalizadas para el uso o consumo en el extranjero. Los tipos de exportaciones son las indirectas, que las indirectas se basa prácticamente en que el exportador hace una venta local a un tercero o intermediario y este se encarga de realizar todo el proceso de exportación hasta llegar al mercado objetivo. Por ejemplo, tenemos a los artesanos que preparan sus productos y lo venden dentro del país y son terceras personas que se encargan de comprarlo y a la vez puedan exportarlo para al final comercializarlos. La directa es cuando el fabricante o exportador tiene conocimiento de todo el proceso de exportación y no necesita de terceros. Básicamente, entonces, el productor lo que hace es
fabricar y encargarse de de todo el proceso para que pueda salir la mercancía legalmente del país. La concertada, que es la agrupación de dos o más empresas que se unen para llevar el producto al extranjero. Teníamos antes de esta, de este cambio de, de gobierno, lo que se hacía antes en el ámbito ganadero, hacían que varios productores de ganadería podían juntar, pero toda la carne para poder exportarla. Pero antes se lo tenía como medida de que puedan abastecer el mercado interno y solo una cierta cantidad establecida por el estado de tonelaje se podía exportar. Bueno, la clasificación de de las exportaciones se encuentran las tradicionales. Las tradicionales son aquellos productos que son extraídos de la tierra y se vuelven a generar. Y no se, perdón, los generales son aquellos productos que son extraídos de la tierra y que no se vuelven a generar. Por ejemplo, el petróleo, los minerales y sus derivados, ¿no? Que o sea, son productos son productos no renovables en realidad. Los tradicionales, que son aquellos productos que sí se pueden volver a generar. Por ejemplo, la chía, la soya, el, y bueno, son productos que normalmente nosotros los exportamos, ¿no? Las restringidas, que son aquellas exportaciones que son hechas por el Estado, porque primero tienen que abastecer el mercado interno y el excedente se puede vender al exterior. Las no restringidas, que como su nombre mismo lo dice, son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, siempre y cuando cumplan todo el procedimiento aduanero. Por ejemplo, están las manufacturas. Bueno, las modalidades de exportación también están las definitivas, que es el régimen aduanero que permite de la salida de la mercancía nacional o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el extranjero, sin retorno al país de origen. Entonces, ¿qué quiere decir? Son productos que básicamente salen del país con el fin de que ya no vuelvan a retornar al mismo país. Obviamente que son dirigidos hacia un mercado donde el consumidor final va a ser el país importador. Un ejemplo muy claro es, tenemos el tema de las bananas. Entonces, normalmente lo que hacemos es, Bolivia exporta, perdón, una gran cantidad de banana y uno de los mercados más primordiales es la Argentina. Entonces, este producto sale de nuestro país de una forma legal con destino a al país de Argentina, en este caso, donde el consumidor final va a estar en el país importador. La exportación temporal para refaccionamiento pasivo. Es cuando una mercancía sale temporalmente del país para ser sometida a una transformación, reparación en el exterior. ¿Qué quiere decir? Es cuando, digamos, en nuestro país no tenemos la capacidad de nosotros transformar, en este caso, un vehículo, pongamos ese ejemplo. Lo que hacemos es buscar un mercado donde puedan hacerlo, pero nosotros para poder sacar el vehículo de nuestro país tenemos que, obviamente, hacerlo por la vía legal. Entonces, lo transforman el vehículo en el país donde nosotros podemos optar y vuelve al mismo país con una transformación, lo cual obviamente de esa pequeña transformación se va a pagar un tipo de arancel. La exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Esto quiere decir que la mercancía cuando sale del país temporalmente para atender una finalidad específica en el exterior, no debe sufrir ningún tipo
de cambio. Es decir, normalmente este tipo de exportación se da para ferias o para exposiciones. Entonces, este tipo de importación lo que hace es salir del, del, del país, pero tiene que retornar al mismo sin tener ningún tipo de transformación como anteriormente lo mencionábamos. Solo es para el tipo de exposiciones, para que normalmente se da en las ferias, podemos decir en la Expo Cruz, sin ir tan lejos, vienen productos como ser automóviles o maquinaria pesada. Entonces, lo que yo como consumidor, o si quisiera obtener ese producto, lo único que hago es admirarlo, digamos, el producto, hacer un acuerdo con el vendedor y posteriormente hacer una importación legal, ¿no? Bueno, también dentro de las importaciones tenemos los despachos aduaneros. El despacho aduanero es el trámite que se realice para liberar una carga o mercancía al territorio nacional. Este se divide en el despacho general, que es el procedimiento de presentar la mercancía importada ante la aduana, junto con la documentación de pago, tributos aduaneros y esperar el aforo físico documental. El despacho anticipado, que se aplica antes de que llegue la mercancía al territorio aduanero nacional, procediéndose a la presentación de documentos originales de la importación. Y bueno, posteriormente se hace un sorteo de los canales que se dan normalmente en 20 días para el arribo de la carga. El despacho inmediato, que el despacho inmediato se aplica a ciertas mercancías que por su naturaleza almacenamiento deben ser entregadas al importador de manera inmediata. Estos productos pueden ser productos perecederos o también como pueden ser productos de necesidad urgente, como ser los órganos, las vacunas. Entonces, normalmente para eso se aplican el tipo de despacho inmediato. Entonces, los aforos físicos y documentales. Los aforos físicos y documentales es el proceso de inspección que se da. Obviamente esto se da de una manera aleatoria, pero cualquier tipo de, de mercancía que se está siendo importado tiene que ser asignado por la DUI. Entonces, los cuales después de analizar la documentación, se, se divide en los aforos, en estos tres tipos de aforos, que es el canal rojo, que el canal rojo se hace la verificación física y documentaria de la mercancía. El canal amarillo, donde solo se hace la verificación de la documentación. Y el canal verde, que se autoriza el levante de la mercancía sin previa revisión por parte de la aduana. Pasando a un tema muy importante que es el comercio internacional, es el comercio electrónico. Como bien sabemos, perdón, el comercio electrónico y las formas de pago. El comercio electrónico es una herramienta muy indispensable para el comercio internacional, ya que es el primer contacto que se podría tener con el exterior. Entonces, mediante esta herramienta, lo que nosotros hacemos es comunicarnos, ya sea con el vendedor o comprador de la mercancía que se quiere importar o exportar, y de una manera no tan formal se puedan hacer los acuerdos. Esta es una herramienta muy buena, ya que nos evita de que nosotros podamos ir hacia el país de donde nosotros queramos hacer un acuerdo. Y las formas de pagos son las siguientes. Los cheques,
que el cheque es un documento emitido por una entidad bancaria con la cual se debe hacer una previa, obviamente que se debe investigar o se debe tener un acuerdo con ese banco para poder percibir el dinero físicamente. Es importante negociar la condición y comisión que te va a imponer esta entidad financiera. Entonces, antes de que puedas hacer este tipo de transacción, lo que se debe evitar es de que no te cobren tanto el interés por el pago de la transferencia, perdón, del cheque. La transferencia bancaria, que es otro sistema tradicional que implica mover fondos de una cuenta bancaria a otra. Las cartas de crédito. Las cartas de crédito consiste en una promesa condicional. Básicamente en este tipo de pago influye mucho el tema de la confianza con el cliente o con el proveedor. Entonces, normalmente este tipo de cartas no se le ve mucho, pero es un método que sí alguna vez sí lo han utilizado. Bueno, pasando a los acuerdos de integración comercial. eh, Quiero explicarles qué son los acuerdos. Entonces, el acuerdo es el resultado de una negociación entre dos o más países para mejorar el flujo comercial e intercambio comercial entre ambas partes. Entonces, este se divide en los grados de integración, que es el medio por el cual los países pretenden beneficiarse mutuamente a través de la eliminación de las barreras del comercio. Esos grados de integración se dividen en el comercio preferencial, que esta consiste en la reducción arancelaria a las importaciones. La zona de libre comercio, que son países que entre ellos eliminan totalmente sus aranceles, comprenden la totalidad del universo arancelario. En este, en este, en esta en este punto yo quisiera resaltar lo que es el acuerdo de la NAFTA. La NAFTA es un tratado de libre comercio en América del Norte que se da entre el país de Estados Unidos, Canadá y México. El mercado común. El mercado común es la combinación de libre comercio y la unión aduanera. Entonces, entre ellos no se cobran aranceles y tienen un arancel externo común. La Unión Económica, que son cuando los países que firman este acuerdo tienen que nivelar sus economías, es decir, crear una sola moneda, y eso implica crear un solo banco. Por ejemplo, en este acuerdo está la Unión Europea, que tanto comparten el tema territorial como el acuerdo del tema de las divisas, que en ese continente se circula el euro. La integración económica total. La integración económica total es cuando se unifican temas políticos. O sea, se crean gobierno por encima de gobiernos, pero hasta la fecha no hay por qué nadie quiere perder su soberanía. Entonces, este tipo de integración no se ha dado todavía. Los tipos de acuerdo. Los tipos de acuerdo es cuando un país está dispuesto a dar alguna preferencia comercial con otros países. Entonces, normalmente en estos tipos de acuerdos se busca el beneficio y el bien común de los países que están asociados en estos acuerdos. Entonces, entre los más conocidos están la LADI, está la NAFTA, la CAN, el Mercosur y la Unión Europea. Pasamos a la
a la integración de Bolivia. Entonces, como bien sabemos, Bolivia tiene varios acuerdos y entre ellos están la OMC, pero antes quiero decirles que los acuerdos multilaterales es cuando se habla de la integración de los países sin poner traba entre ellos. Entonces, como les mencionaba, la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio. El ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que esta es una zona preferencial de comercio, es el mayor grupo latinoamericano de integración que fue realizada mediante el tratado en la ciudad de Montevideo en el año 1980, donde actualmente cuenta con 13 países miembros. La CAN. La CAN, como bien sabemos, es la Comunidad Andina, la Comunidad Andina de Naciones. Esta fue creada en el año 1969, con la sede en Perú. Dentro de este acuerdo son 4 países los que están conformados, que entre ellos está Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y tienen como objetivo promover el desarrollo armónico. La Mercosur. Bueno, la Mercosur es la Mercosur hace 36. El mercado común es el mercado común del sur, que es un proceso de integración regional, los cuales pertenecen Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Y su objetivo principal de este acuerdo es de que es del libre, es la circulación de bienes y servicios. La hace Chile, que este acuerdo fue suscrito en el año 1993 en la ciudad de Santa Cruz. Y el objetivo de este es facilitar y diversificar el intercambio comercial entre países. El acuerdo con México, que es un acuerdo que no se ha creado hace mucho tiempo, que ese fue creado el año 2010 y es un acuerdo de zona de libre comercio donde gozan el 100% de preferencias arancelarias. Y el SGP Plus, que es un mecanismo de incentivo para favorecer las exportaciones de los productos de los países. Y un ejemplo bien claro de esto es la Unión Europea. Bueno, sin más que poder explicarle, me despido de ustedes con un grato abrazo. Permiso.